Listo, hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar entonces los 5 ejemplos de la ley del bombeo que nos corresponde para este viernes en la clase de gramáticas y lenguaje formal. Primero nos toca entender qué es la ley del bombeo, ¿cierto? Esa ley lo único que nos permite es definir si un lenguaje es o no es regular. Entonces, ¿de qué partimos? Hay unas leyes, como unos tips a seguir, que nos plantean que una cadena W se compone por 3 cadenas X, Y y Z. Hay ciertas restricciones que nos colocan para poder determinar si esa cadena pertenece o no pertenece a un lenguaje regular. En caso de que todas las cadenas cumplan con estas condiciones que vamos a mencionar, entonces porque el lenguaje puede ser precisamente regular. No podemos confirmar de que lo es completamente, ya que necesitamos de otras herramientas como autómatas, finitos o gramáticas formales. Entonces, las leyes o tips que nos permiten acá saber eso es entender primero que X, Y y Z, pues son 3 cadenas que nos van a conformar W que es una cadena, es decir, una expresión regular que hace parte también de un lenguaje regular. Ahora, X pues sería como el inicio de la cadena, Y va a ser la cadena que vamos a bombear, que tenemos que es cadena de bombeo. Esta sería el inicio. Y Z sería la cadena del final, que en este caso esta estaría estática, ya que no va a tener ningún cambio, ya se van a dar cuenta. X realmente tampoco tendría ningún cambio, pero sí nos va a servir para definir lo siguiente, que es para poder dividir una cadena, que es expresión regular de dicho lenguaje, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la longitud de Y tiene que ser mayor que Z, es decir, Y no puede ser la cama vacía. Lo segundo, que la longitud de XY tiene que ser menor o igual a una variable P. ¿P qué va a ser? La longitud mínima del tamaño de la cadena que va a tener la expresión regular que vamos a obtener del lenguaje regular para poder definir si ese lenguaje es o no es un lenguaje regular. Y por último, debemos tener en cuenta de que X, Y y Z, X, Y elevado a la Y y Z tienen que pertenecer al lenguaje teniendo en cuenta de que I tiene que ser mayor o igual a 0. Ya nos vamos a dar cuenta por qué es esto. Esto pues se ve un poco raro así, pero ya con un ejemplo, que es el que vamos a desarrollar aquí, se ve mucho mejor representado. Ahora, un lenguaje, decimos que va a ser el lenguaje con A a la N, B a la N, tal que N sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué nos plantea ese lenguaje? A simple vista, pues podemos saber de que N, sería N mayor que 0, para poder que nos dé unas expresiones diferentes a la cadena vacía. Entonces, ese lenguaje básicamente, ¿por qué estaría compuesto? Si es a la 1, entonces sería una sola vez que se repite A y una sola vez que se repite B. Si es a la 2, pues serían 2 veces que se repite A, 2 veces que se repite B, y así se va sucesivamente. Es decir, que la longitud de A y la longitud de B que va a tener cada una de las cadenas que conforma ese lenguaje va a ser igual, mismas A's y misma cantidad de B's, hasta llegar a una cadena WN, ya que es un lenguaje infinito. Entonces, para yo poder determinar si este lenguaje es o no es regular, me voy a esta ley de acá. Voy a obtener una cadena cualquiera partiendo de un P que yo me imagino, porque puedo coger cualquiera de las cadenas pertenecientes al lenguaje. En este caso, pues vamos a trabajar con esta de acá. Mi W va a ser triple A, triple B. Entonces, voy a asumir de que mi P es igual a 3. Es decir, que la longitud de X y Y tiene que ser menor o igual a P. Como máximo yo puedo coger las A's, ¿cierto? Entonces, si yo cojo estas de acá, ya sé que eso es XY, por lo tanto las 3 de acá serían Z. Entonces las separo acá. No importa cuál tomemos aquí como X, como Y o como Z, lo importante es que Y no sea la cadena vacía. En este caso X podría ser la cadena vacía y Y las 3 A's, ya que acá atrás también hay una cadena vacía, aquí también habría una cadena vacía. X y Z pueden ser una cadena vacía, la única que no puede cumplir esa condición es Y. Entonces, aquí vamos a partir pues esta en 2 cadenas, vamos a tener que X es A, Y sería la A solita y Z sería las 3B. Entonces aquí ya estamos cumpliendo las 3 condiciones que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué nos falta? Comprobar esta última. Entonces partimos de que Y a la I
para poder obtener las otras cadenas. Entonces sería y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3. Y así seguiría sucesivamente, pero pues por ahora para trabajar el ejemplo. Cualquier cadena elevada a la 0 pues sería la cadena vacía, a la 1 sería a la 2 sería AA, y a la 3 sería 3 veces A. Al formar las cadenas que obtenemos de hacer estas combinaciones, entonces al ser la cadena vacía, entonces solamente concateno X y Z, en este caso 2A y 3B. Con Y a la 1 volvemos a la cadena original de la que partimos, que pues claramente esta sí pertenecería al lenguaje, pero no nos confirma si es regular o no. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la ley de bombeo. Y aquí ya sería con 5A. ¿Qué es lo que notamos? De que obtenemos expresiones regulares, claro, pero la única que cumple la condición del lenguaje de que la longitud de A sea igual a la longitud de B, a la cantidad, digámoslo así, la cantidad de A sea igual a la cantidad de B, es esta de acá, la que obtuvimos del lenguaje para poder hacer el ejemplo del bombeo. Pero ¿qué pasa cuando Y es igual a 0? Aquí solamente tenemos 2A y 3B. Aquí ya tenemos 4A y seguimos con las mismas 3B. Aquí ya serían 5A y seguimos con las mismas 3B. ¿Qué es lo que sucede? Al ya tener diferente cantidad de A's como de B's, ya no estamos cumpliendo con la condición del lenguaje, por lo tanto, decimos que este lenguaje no es un lenguaje regular. Esto partiendo de la ley del bombeo. Y el resto de ejemplos que vamos a desarrollar se van a ir con base en esta teoría. Que una cadena se compone de 3, esas 3 componen estas partes, la X sería el inicio, la Y la cadena que vamos a bombear y la Z al final. Y que X y Z a fin de cuentas van a ser la cadena estática. Y estas 3 condiciones nos las van a dar para poder confirmar esta teoría de acá. Ya con una sola cadena que no cumple la condición, aquí en este caso pues ya solamente tenemos una que sí la cumple, pero con una sola que no la cumpla, nos confirma que el lenguaje no es regular. Para el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar el lenguaje con la expresión regular 0 asterisco. Entonces podemos decir que este lenguaje parte de un alfabeto que genera la cerradura de Kleene. Primero la cadena vacía, 0, 0. Y así hasta una cantidad finita, ya que pues el alfabeto genera cadenas finitas. Para verificar si un lenguaje es regular, tenemos que hacer es cumplir una serie de reglas que mi compañero explicó anteriormente. Lo que podemos decir primero es que una cadena de un alfabeto, en este caso que queremos verificar, se compone de X, Y y Z. Entonces tenemos unas reglas. La primera que vimos era que Y tenía que ser, bueno, la cantidad, el tamaño de Y tenía que ser mayor a 0, que la cantidad de X y Y tenía que ser menor o igual a un P que nosotros vamos a definir, que ese P tampoco puede ser 0 porque pues, de manera indirecta estaremos afectando la primera condición. Y la tercera es que X, Y a la Y y Z tiene que pertenecer al alfabeto general o a la condición que cumple el lenguaje. Entonces, vamos a decir que pertenece al lenguaje. Entonces, en este caso, podemos tomar, vamos a tomar una cadena de acá, que será esta. Vamos a decir W es igual a 0, 0, 0. Y como P, en este caso, quiero tomar 1. Entonces, P va a ser igual a 1. Entonces, tomamos una cadena, tomamos de esta cadena otra subcadena, por así decirlo, de longitud que nos están pidiendo, en este caso 1. Entonces sabemos que esta cadena que tiene X y Y, sabemos que Y no puede ser 0. Como tenemos un único elemento, ese elemento lo va a tomar Y. Entonces vamos a decir que Y es igual a 0. Si Y es 0 en esta subcadena,
X que vendría siendo, debe ser la cadena vacía, ya que pues no tenemos otro carácter, por así decir, otro símbolo para poder representarlo. Es una que se mide de uno, de un solo símbolo, y ese símbolo lo está tomando Y. Entonces X es la cadena vacía. Por ende, Z, ¿qué sería? Z, sabemos que X ya está acá, Z es el resto de nuestra cadena. Entonces Z sería 0, 0. Ahora lo que vamos a hacer es generar las posibilidades, o bueno, a generar esto. Acá nos falta una condición, y es decir que I sea mayor o igual a 0. Entonces, vamos a generar esto para ir copiándolo a nuestra cadena principal y ver si cumple el requisito, si sigue perteneciendo a la cerradura o a la cerradura generada, perdón, al alfabeto, las condiciones que cumple a la expresión regular. Entonces, generamos por acá Y a la 0, Y a la 1, Y a la 2 y Y a la 3. Sabemos que eso simplemente quiere decir que repetimos nuestro símbolo, entonces aquí sería simplemente cadena vacía. Aquí sería 0, 0, 0 y 0, 0, 0. Entonces lo que podemos ver es ya aquí, ver cómo queda la cadena formada al reemplazar esto en nuestra tercera restricción, nuestra tercera condición. Entonces acá simplemente queda esto sería 0, 0. Eso sería pues, eso 0, 0 sale del Z, porque pues tendríamos cadena vacía y cadena vacía que es acá tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y aquí tendríamos 0, 0, 0, 0 y 0. Las dos, pues, no sé si cabe aclarar que los últimos dos ceros están generando por nuestro Z y los otros simplemente es hacer el reemplazo en Y. Entonces, como vemos, cualquiera de estas cadenas que nos quedan va a cumplir nuestra condición de nuestro lenguaje. Por ende, podemos decir que el lenguaje es un lenguaje regular. 0. Listo. Entonces ahora con el tercer ejemplo procedemos con un lenguaje que nos plantea que vamos a tener A a la N y B a la N, donde N será mayor que M y M será a su vez mayor o igual a 0. Entonces, al tener ese lenguaje, ¿qué nos plantea? De que toda la cantidad de A's que haya tiene que ser mayor a la cantidad de N's. ¿Por qué? Por los exponentes que tenemos en cada uno de ellos. Es decir, unas expresiones que serían adecuadas para este lenguaje podría ser en este caso A, ya que en ese caso tendríamos como un N de 1, A a la 1 sería A, y un N de 0 que B a la 0 sería cadena vacía, entonces A es una cadena válida. La otra cadena válida pues podría ser A, A, B, inclusive podríamos tener cantidad de A's acá, y simplemente tener eso, ya que B, si tiene 0 al exponente, porque es una condición que nos plantea que es posible, esta cadena también sería posible. Entonces podemos tener varias cadenas que pueden pertenecer allí como expresiones regulares a un lenguaje que vamos a confirmar en este momento si es o no es regular. Entonces volvemos a partir de lo mismo, tenemos tres condiciones. La primera que nos plantea que Y tiene que ser mayor que 0, la longitud de Y tiene que ser mayor que 0, que nos plantea que XY tiene que ser menor o igual a P, y lo último que nos dice es que X, Y a la Y, Z pertenecen a un lenguaje siempre y cuando Y sea mayor o igual a 0. Entonces ya con esas tres condiciones, que es la que nos plantea para determinar si un lenguaje es o no es regular, ya procedemos a manejar lo siguiente, que W es igual a XYZ, ¿cierto? Que ya desde el principio lo explicamos, aquí va a ser una cadena, ya va a ser una cadena que es la que vamos a bombear, y Z va a ser otra cadena. Y si Z van a estar estáticos, Y va a ser la cadena que se va a bombear, ya que esta es la que tiene el exponente ahí para cumplir con la tercera condición. Entonces partimos, en este caso, pues de una cadena tal que sea la siguiente. W sería igual a B de B.
que aquí tendríamos 3b, 4a cumple la condición de que el exponente, es decir, la cantidad de a es mayor que las de b es mayor o igual a 0, en este caso pues sería el 3. Ahora partimos de un p, que en este caso pues nosotros diríamos que sería 3, entonces volvemos nuevamente con estas 3, y acá que serían xy, y el sobrante sería un z. Entonces yo cuando tengo esto ya puedo determinar que mi x, mi y y mi z, ¿cierto? El z, en este caso pues ya sabemos cuál es. El y, nosotros podemos determinar si sería las 3a, 2a o solo una a, pero no puede ser la cadena vacía porque incumpliríamos con esta primera condición. En este caso pues vamos a decir que sería una a. Ahora empezamos nuevamente con la condición número 3, entonces miramos que y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3. Obviamente esto continúa, pero por hacer el ejemplo con este y a la 0, pues en este caso sería la cadena vacía, a la 1 sería a, tendríamos 2a, tendríamos 3a. Y ahora vamos a ver las cadenas que se forman de cada una de estas exponenciales de la variable y. Entonces tenemos x, y a la 0, z, x, y a la 1, z, x, y a la 2, z, x, y a la 3, z. Igual. En este caso pues tendríamos entonces que son 2a, ¿cierto? Ya que tenemos a x que serían doble a, y a la 0 que sería la cadena vacía, no la ponemos, y z que sería una a y 3 veces. Y aquí directamente ya podemos negar que el lenguaje es regular. ¿Por qué? Que acuérdense que a a la n, b a la n, donde la condición es que n sea mayor que m y m a su vez sea mayor o igual a 0. En este caso n sería 3, m también sería 3, que cumple con la condición de que es mayor o igual a 0, pero n no es mayor que 3. Entonces ya podemos decir que esta expresión no cumple con esa característica. Aquí seguimos intentando para ver si de pronto hay alguna que no cumpla adicional, pero entonces no va a suceder, ya que x tenemos 2a, y a la 1, entonces volveremos a la expresión que manteníamos inicialmente, ¿cierto? Ya aquí tendríamos x, tendríamos y a la 1 y z que sería a, b de b. Aquí ya continuaríamos, tendríamos x que son doble a, y a la 2 que son 2a y z que sería a y 3b. Si podemos ver, en estas todas están cumpliendo, ya que hay mayor cantidad de a's que de b's. En este caso pues sería doble a de la x, ¿cierto? Esta es x, y a la 3 que serían 3 a's adicionales y a y 3b, que esto sería la z. Esta también cumple, si vemos todas cumplen menos la que nos plantea y a la 0. Ya con esta que no cumpla podemos decir que el lenguaje no es regular. Listo, para el siguiente ejemplo, lo que tenemos es el lenguaje que se generará a partir de la restricción a partir de la expresión regular a n, b a la n, c a la n, donde n tiene que ser mayor o igual a 0. Para el lenguaje, lo que generamos a partir de esa restricción es un lenguaje tal que de otra forma se puede ver. Cuando n vale 0, generaríamos la cadena vacía, entonces sería. Y ya pues el resto se puede seguir generando. Hasta una cadena finita. Entonces tenemos ciertas restricciones para poder verificar si un lenguaje es regular. Entonces las voy a poner en este lado para tenerlas presentes. La primera, sabemos que, lo primero que decimos es que el lenguaje está conformado, para verificar tomamos una cadena, que esta cadena estará conformada por x, y y z. Y las condiciones es primero que la cantidad de y tiene que ser mayor a 0. Que nuestro tamaño de x y de longitud tiene que ser menor o igual a un p que nosotros definimos
que este P también tiene que cumplir esta condición, que tiene que ser por lo menos mayor a 0 para poder dar un valor allí. Entonces en este caso voy a tomar P como 2. Y nuestra tercera condición es que X, Y a la I, Z pertenece al lenguaje cuando lo evaluemos con I mayor a 0. Entonces podemos tomar una cadena generada pues, o que pertenece a este alfabeto, que cumpla con las condiciones del alfabeto. Por ejemplo, no sé, vamos a tomar esta. Listo. Entonces, para esta condición vamos a tomar una cadena que nos permita evaluar estas condiciones que nos están dando. Por ejemplo, vamos a tomar esta cadena. Listo. Entonces, como tenemos que P tiene que ser de tamaño de longitud 2, vamos a tomar esta. Y vamos a decir entonces que es cada parte. Sabemos que Z es todo esto. Esto es Z. Esto sería X, Y. Y tiene que ser mayor igual a 0. Entonces Y le podemos dar tanto como A como las dos A. Yo voy a decir que simplemente va a ser solo una A, que Y va a ser igual a A. Y X va a ser la otra A. Entonces lo que el siguiente paso es generar la validada condición 3, que es crear la tabla de los valores que designan los valores mayores a 0 a nuestro I. Entonces a nuestra Y, vamos a decir Y evaluado en 0, Y evaluado en 1, Y evaluado en 2, Y evaluado en 3, y así hasta donde queremos verificar. Bien. Entonces, Y a la 0 lo que nos hace es generar la cadena vacía. Y a la 1 es simplemente un A, la 2 sería 2A, esto sería triple A. Y ahora lo que vamos a empezar es armar esto. Como decimos, aquí sería simplemente X, Y a la 0, Z, X, Y a la 1, Z, X, Y a la 2Z, X, Y a la 3Z. Igual, sino que es lo que tenemos que validar. Y ahora sí empezamos a hacer la cadena ya que a lo último nos genera en cada condición generada. Entonces sabemos que sería por acá sería X, que equivale a cadena vacía, y Y sería B, C, C. Sería A, B, C, C, A, B, B, C, C. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo que se nos genera. A partir de evaluar nuestra Y, tenemos que ver que cada una de estas cadenas cumpla con la condición del lenguaje para poder decir que es un lenguaje regular. Entonces, nuestro lenguaje, nuestra condición regular podemos ver que simplemente nos pide una simetría en la cantidad de caracteres que componen la cadena. Es decir, que debe haber la misma longitud de cierto carácter para formar la cadena final. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esta, inmediatamente podemos ver que no cumple, esta cumple, esta no cumple, entonces A, 2B, entonces no hay una simetría que es lo que nos pide el lenguaje, no cumple y no cumple. Desde la primera, podríamos decir, podríamos ya dar la certeza de que el lenguaje no era regular, ya que debe cumplir con todas las cadenas y con una sola que no cumple, el lenguaje no es regular. Entonces eso sería todo por el 0. Listo. Ahora para finalizar con los ejemplos, procedemos con este lenguaje, que nos plantea que tenemos una cadena que va a ser formada por dos cadenas de la misma, pero esa cadena tiene que pertenecer a un alfabeto que contenga los símbolos 0 y 1, y este en específico sea la cerradura de King.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el alfabeto del que nos están hablando. Ya nos dicen pues que contiene los símbolos 0 y 1. Ahora la cerradura de Klein correspondiente a este, ya sabemos que contiene la cadena vacía, el 0, el 1 y todas las posibles combinaciones que puedan surgir de los símbolos de este alfabeto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que W puede ser cualquier cadena que pertenezca a la cadena vacía, incluyendo la cadena vacía, perdón, cualquier cadena que pertenezca a la cerradura de Klein, incluyendo la cadena vacía. Entonces yo puedo tomar literalmente cualquiera de estos y lo que nos pide el lenguaje es que las cadenas que lo van a componer, que son expresiones regulares, van a ser 2 veces esa misma cadena. Entonces pues en este caso vamos a decir por comodidad que WW la vamos a llevar W mayúscula para no confundirnos entre tantas W. Entonces esa W que vamos a tomar en este caso pues sería 1, 1 y vamos a tomar 1, 0 y 1, 0. En este caso esta es W mayúscula, por lo tanto W sencilla sería 1, 0. Ya dicho esto, entonces volvemos a las reglas que necesitamos para saber si un lenguaje es regular o no es regular. Lo primero, que la longitud de Y sea mayor que 0, después nos plantea que XY, su longitud sea menor o igual a P, y por último, que X, Y a la Y, Z pertenezcan al lenguaje siempre y cuando Y sea mayor o igual que 0. Entonces ya con esas 3 condiciones planteadas y ya dicho todo lo que teníamos que analizar para poder saber cuáles son las cadenas o las expresiones regulares que hacen falta en este lenguaje, y vamos a confirmar que el lenguaje es regular o no lo es. Entonces empezamos con una cadena cualquiera, pero en este caso escogimos la 10-10. ¿Con qué empezamos? Tomando una PX, la que queramos, en este caso pues tomamos el 2. Entonces ya sabemos que esta primera cadena acá va a ser nuestra XY, el otro va a ser nuestra Z. Ahora la longitud de XY tiene que ser menor o igual a P. Ahí estamos cumpliendo con la condición ya que es 2. Entonces queremos saber cuál es X y cuál es Y. Podemos tomar a Y como 1, 0 o a Y como 0 y X como 1. Ya es decisión de nosotros, pero en este caso vamos a tomar X como 1, Y como 0 y en este caso pues Z sería 1, 0. Ahora empezamos a hacer todo el conjugado que corresponde a esta tercera condición. Entonces sabemos que Y a la 0 va a ser la cadena vacía, Y a la 1 sería 0, Y a la 2 sería 0, 0 y así sucesivamente para cada una de esas cadenas. Vamos a ver entonces qué cadenas nos van a conformar cada una de estas combinaciones. Entonces empezamos a formarlas: X, Y a la 0 y Z, X, Y a la 1 y Z, y X, Y a la 2 y Z. Que lo que nos va a conformar es lo siguiente: X pues es 1, Y a la 0 nos da la cadena vacía y Z es 1, 0. La otra pues es la cadena con la que iniciamos, ya que Y está a la 1 y con Y a la 2 entonces obtenemos que es 1, 0, 0, 10. ¿Qué es lo que nos pide la condición? Nos pide que la cadena pertenezca a la cerradura de Klein del alfabeto que contiene los símbolos 0 y 1. Es decir, puede ser cualquier combinación de 0 y de 1. Pues en este caso, como esta era la cadena principal, perdón, esta sería W mayúscula, ya habíamos dicho pues que cada una de estas era una W. Cada W pues en este caso sería un 10. 1, 0. ¿Qué pasa? Que al hacer las reglas para confirmar si el lenguaje es regular o no lo es, obtenemos diferentes cadenas que sí son válidas dentro del alfabeto que está en la cerradura de Klein, que nos indica la condición dentro del lenguaje. Pero ¿qué es lo que no es válido? Que tengamos 2 cadenas iguales concatenadas para formar las cadenas que van dentro del mismo lenguaje. Entonces la única cadena en este caso que nos cumple pues sería esta de acá. ¿Cuál no nos va a cumplir? Ni la primera, ni la segunda, y de ahí para adelante no nos va a cumplir ninguna, ya que si hacemos el ejemplo en este caso pues con X, Y a la 3, Z, vamos a obtener un 1, 3 ceros y 1, 0. Y aquí no podemos desplegar 2 cadenas
de la misma longitud o simplemente que sean iguales. Ya vemos que estas dos no tienen nada que ver, entonces no cumplen con la condición del lenguaje, por lo tanto el lenguaje no es un lenguaje regular.